¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en Biogéminis vamos a hablar de la historia de computadoras y de sistemas, y vamos a empezar, haremos una visión rápida. Vamos a empezar con Manolo, con Apple. Bueno, cuéntame alguna cosa de Apple. Bueno, pues hablar de Apple, ahí tendríamos, vamos a ver, la manzanita. Esta es antigua, que tiene tantos colores, hoy por hoy ya no es así, es solamente gris. Pero hablar de Apple es hablar de Steve Jobs, del famoso Steve Jobs, y de su creador también, junto con él, que se llamaba Steve Wozniak. Los dos, bueno, pues eran estudiantes, estuvieron estudiando en Estados Unidos, y bueno, llegó un momento en que al cabo de 2 años, pues lo dejaron. Y se pusieron a trabajar ellos en alguna serie de productos, porque en realidad Wozniak lo que quería era hacer un ordenador. Y bueno, y Steve Jobs le ayudó, se comprometió con él, hicieron una serie de ventas para obtener dinero y bueno, salió lo primero que fue de la compañía, la primera cosa podríamos decir, de la manzana, que era, bueno, pues los primeros Apple. En este caso se trataba, bueno, de diversos ordenadores que fueron ir mejorándose poco a poco durante el tiempo y en realidad llegaron a tener ordenadores muy sofisticados, que son los que se tienen en la actualidad. Bueno, pues el origen de Apple es en el año 71, ¿no? Sí, en el año 71 es cuando Wozniak y Jobs se juntan para hacer ese tipo de ordenadores. Es un ordenador, como veis ahí en el principio, bueno, es el que llamaban el Altair 8800, una máquina, vamos, que hoy por hoy no llegaría ni siquiera, vamos, a la centésima parte de un teléfono móvil, pero entonces podía hacer una serie de cosas. Con BASIC. Sí, funcionaba con BASIC, y que había sido creado ese lenguaje de programación, y salió por Bill Gates. Por Bill Gates, precisamente. Bill Gates es el que, y Paul Allen es el que realizaron ese BASIC, que después veríamos que hubo cosas compartidas, pero luego ya se separaron. Ya lo veremos en su momento cuando hablemos de Microsoft. Bueno, ahí tendríamos el primer Apple, que es el primer Apple, en este caso se llamaba el Apple I. Es una cosa, como vemos aquí, en este prototipo casi de madera. Bueno, se vendieron unos cuantos, bueno, eso sirvió, centenares, ¿no? Y empezaron a funcionar ese Apple con un controlador gráfico de alta resolución, entre comillas, la resolución de la época. Tenemos que darnos cuenta que ese ordenador de ese año costaba como $660, un dineral. Realmente, si nos fijamos a los ordenadores de ahora, siguen siendo carísimos en comparación con nosotros. Pero Apple, desde luego. Pero bueno, es una cosa que funcionaba bastante bien. Luego se fue mejorando la cosa y funcionó el siguiente, como vemos ahí, es el Apple II. El Apple II duró bastante tiempo, apareció en el año 77, y este Apple II, bueno, ya tenía disco duro, tenía una serie de cosas, tenía una interfaz gráfica interesante, puesto que ya utilizaba, el Apple II ya utilizaba iconos, ya utilizaba ratón, en fin, una cosa parecida a lo que usábamos nosotros, que fue mejorándose con este otro de ahí, que es el Apple III. El Apple III. El Apple III lo que pasa es que chocó directamente con el IBM. IBM entonces, que usaba, cuidado, no usaba sistemas de ventanas, usaba el MS2, pero sin embargo era mucho más barato en comparación con los Apple y inundó el mercado. Apple tuvo que buscarse las castañas y poco a poco fue incluso también mejorando, poco a poco. Y apareció el que llamaron el Lisa. Ahí lo tenéis, el Lisa. Bueno, una especie parecida a los anteriores, mejoraba un poco en el ritmo de las interfaces, del usuario y todo eso, iba mejorándose poco a poco, y Lisa parece ser que es, dicen que es el nombre de su... Eso te iba a preguntar, ¿por qué se llamaba Lisa, no? De su primera, de su hija, ¿no? De Lisa, y parece ser que le puso. Hasta la llegada de ¿quién? Hello, venga. Dime quién es este. Macintosh. Macintosh ya lo utilizamos nosotros, ahí lo tendréis. El Macintosh ya lo utilizamos nosotros en el año 86, 87, que yo ya os lo traje. 128. Era realmente 128, auténticamente, para entonces, en comparación con el MS2, era una auténtica maravilla. Tenía su ratón, teclado independiente,
lo importante que podías Y a votar... 2.500 euros. ¿A 2.500 euros? No, dólares. Dólares, pero es que además lo importante es que lo que veías en la pantalla lo podías imprimir. Bueno, sigue. Luego fueron mejorándose ordenadores como por ejemplo el Macintosh SE, 512, el Plus que tiene 1 giga, El LC en colores ya. el en colores y el iMac. Y el Mac. Ahí teníamos, Ahí está. ahí tenemos el iMac G3, que bueno, es una auténtica delicia, aquello que tuvimos una serie de años tener, junto con esos otros ordenadores, como vemos ahí. Y por último, háblame, porque si no nos da tiempo, de esos portátiles. Los portátiles, bueno, los portátiles desde un principio fueron funcionando, sencillos, tenían sus limitaciones, pero hoy por hoy tenemos portátiles maravillosos que son los de Apple, cuidado, y de los de PC también, son una serie perfecta. Muy bien, Wallman, Discman, iPod, todo esto. Todo esto hablaremos en su momento. Venga, hasta otra. Hasta Adiós. luego. Adiós, adiós.